El tipo en el que pensabas estará en la posición que me dijiste. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo logró Danny Ortiz engañar a Penn y Teller con una baraja normal y destruir completamente su realidad? Bueno, antes de revelar el secreto, esto es lo que realmente sucedió. Danny comenzó pidiéndole a Allison que dijera alto en cualquier momento, mientras él repartía cartas sobre la mesa. Luego le preguntó si debía poner 3 o 4 cartas a un lado. La respuesta fue 4. Después de repartir de nuevo y detenerse una vez más, se contaron las cartas y había 10 en total. Cuando se voltearon las 4 cartas que Danny había apartado, todas eran dieces. Another thing, another thing, another. Luego retiró cartas del montón hasta que solo quedaron 7. Y de alguna manera, esos 4 dieces ahora se habían convertido en 7. Una porción, otra porción, otra porción. Luego le pidió a Allison que pensara en cualquier carta, y ella nombró el 3 de corazones. Danny hizo que Penn dijera alto mientras repartía las cartas, pero cuando Penn lo hizo, lo ignoró por completo y siguió adelante, explicando que el truco nunca se trató de detenerse en la carta de Allison en la baraja. En cambio, afirmó que su carta aparecería en la caja de cartas. Luego le pidió a Donnie que mirara rápidamente cualquier carta en el abanico y la nombrara. Donnie dijo el 2 de tréboles, y en un instante, Danny sacó la carta pensada por Donnie directamente de la caja. Luego, Penn nombró el 8 de corazones, que Danny rompió, lanzó detrás de su espalda y al instante lo hizo reaparecer de la nada entre sus dedos. Después de eso, Danny colocó 3 cartas sobre la mesa y le pidió a Donnie que dijera alto mientras repartía el mazo. Donnie se detuvo en el 7 de espadas. Danny colocó ese 7 encima de las 3 cartas que estaban sobre la mesa y las 3 resultaron ser 7 también. Otro 7, otro 7 y otro 7. ¡Detente! Para terminar el acto, Danny anunció que haría un truco de cualquier carta en cualquier número. Primero le entregó la baraja a Allison para que la mezclara tanto como quisiera. Luego repartió la baraja entre todos y les pidió que mezclaran sus montones debajo de la mesa. Mientras mezclaban, se le pidió a Allison que mirara una carta de su montón y la volviera a meter. Luego, Danny le pidió a Donnie que pensara en un número alto y difícil. Y Donnie dijo, 21, el número que quieres. 21. Como Allison era la que estaba pensando en la carta, Danny le devolvió la baraja completamente mezclada y dijo que iba a realizar un ritual. Allison barajó a fondo la baraja durante el ritual y una vez que terminó, Danny contó 21 cartas y finalmente le preguntó qué carta había estado pensando. Ella dijo la J de corazones y cuando se volteó la carta número 21, era exactamente la carta en la que ella había pensado. Para que esto sea más fácil de seguir, voy a dividir la explicación en 4 fases. Comencemos con la explicación de la primera fase. En esta fase, Danny utilizó una fuerza psicológica junto con una pequeña preparación en la baraja. Ya sabemos que Donnie nunca barajó la baraja, pero incluso si lo hubiera hecho, no habría sido un gran problema, porque Danny podría simplemente extender la baraja a la vista de todos y, mientras habla, juntar en secreto las cartas necesarias, reconstruyendo la preparación sin llamar la atención. Sin embargo, en este caso, la preparación ya estaba lista, lo que le permitió comenzar la rutina inmediatamente después de cortar la baraja. La baraja estaba acomodada de manera que las 4 cartas superiores eran los 4 dieces, seguidas por un espacio de 10 cartas y luego los 4 7. Ahora que conocemos el orden, quizá ya te diste cuenta de por qué Danny cortó la baraja. Simplemente estaba colocando los 4 dieces justo debajo de su separación con el meñique, preparándose para forzar la carta a Allison. Sé que muchos de ustedes creen que los forzajes psicológicos nunca son 100% confiables, pero aquí está el asunto. No tienen que serlo. Danny no se está basando solo en la suerte, sino en sus años de experiencia. Está combinando ritmo verbal, lenguaje corporal, sincronización y manejo del público para influir fuertemente en el espectador hacia el resultado que espera. A lo largo de la presentación, él controla constantemente dónde se enfocan los espectadores, qué tan rápido responden e incluso qué tan cómodos se sienten al interactuar con él. Ese control psicológico es lo que hace que estos forzajes sean lo suficientemente confiables como para presentarlos en el escenario. Una cosa que se vuelve inmediatamente obvia en la presentación de Danny es que la comunicación verbal juega un papel enorme. Danny primero reparte un paquete sobre la mesa, luego le dice a Allison que diga alto en cualquier momento mientras sigue repartiendo. Dime cuándo detenerme. A partir de ese momento, él espera psicológicamente que ella diga alto en el tercer paquete después de que se le da la instrucción. Para aumentar las probabilidades de que eso suceda, él acelera su ritmo verbal,
haciendo que el espectador sienta que debe responder de inmediato en lugar de pensar demasiado la decisión. Eso es exactamente lo que sucede aquí. Allison dice alto en el tercer paquete después de que Danny da la instrucción. Lo que Danny está haciendo aquí tiene varios nombres diferentes entre los magos de la comunidad, pero para simplificar lo llamaré el forzaje del tercer número. La idea es simple. El mago comienza a repartir cartas antes de dar cualquier instrucción, permitiendo que varias cartas pasen de manera natural. Siente cada carta lentamente y sigue pensando en tu carta, no está bien. Luego, en el momento en que le dice al espectador que diga alto en cualquier momento, él disminuye notablemente su ritmo. Di alto cuando quieras. Ese cambio repentino de ritmo, combinado con la presión psicológica de otros espectadores que observan y esperan, hace que las personas sean mucho más propensas a detenerse alrededor de la tercera carta. Danny luego le pide a Allison que diga alto de nuevo, Yo reparto las cartas y tú otra vez me dices alto. pero nota que él solo dice esto después de que ya hay 7 cartas sobre la mesa. Allison se detiene en la tercera carta, alto, lo que significa que se usó de nuevo la misma fuerza psicológica hacia el número 3 para hacer que se detuviera exactamente ahí, sumando un total de 10 cartas. Luego vemos el cambio donde los 4 dieces son reemplazados por los 4 sietes. Puedes ver a Danny preparándose para eso cuando Allison cuenta las cartas sobre la mesa. Él cuenta abiertamente 4 cartas desde arriba, deja una separación debajo de los 4 sietes y las intercambia. Después del cambio, nuevamente le dice a Allison que diga alto muy rápido. Cuéntame una historia muy rápido. Después del cambio, él usa la variación más rápida de la fuerza psicológica hacia el número 3, diciéndole a Allison que diga alto muy rápido mientras retira rápidamente las cartas de la mesa. Entonces dices alto muy rápido. Allison dice alto, solo después de que se han retirado 3 cartas. Alto, esto es muy rápido. Como originalmente había 10 cartas sobre la mesa, quedaron 7, coincidiendo perfectamente con los 4 sietes que ya había cambiado. Ahora pasemos a la siguiente fase. En la segunda fase, Danny reveló tanto las cartas de Allison como las de Donnie. Para la selección de Allison, ella realmente tuvo una elección libre porque una vez que nombró su carta, el trabajo de Danny era simplemente encontrarla y llevarla a la parte superior de la baraja. Sin embargo, en este caso, mientras Danny recogía las cartas de la mesa y las colocaba boca arriba en la parte inferior de la baraja, logró echar un vistazo a la carta en la que Allison había pensado libremente en ese momento. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el truco se había vuelto mucho más fácil de realizar, porque acababa de ver eso. El 3 de corazones estaba entre las cartas que se habían repartido sobre la mesa, y esas mismas cartas ahora se habían colocado en la parte inferior de la baraja. Todo lo que tenía que hacer era voltear la baraja boca abajo y empezar a reposicionar esas cartas de abajo una por una hasta que el 3 de corazones llegara a la parte superior. Este es el momento en que logra colocar el 3 de corazones en la parte superior de la baraja. Luego toma la caja de cartas vacía, la pone a un lado, ejecuta un empalme superior y deposita en secreto la carta superior sobre la caja de cartas. Lo curioso es que, mientras hace todo esto, prácticamente le dice el secreto al público en voz alta. Si reproduzco el clip ahora mismo, de hecho puedes escucharlo decir que le gusta improvisar, y eso es exactamente lo que está haciendo aquí. Ahora me gusta improvisar. Él ya había planeado buscar la carta que Allison nombrara libremente. Simplemente sucedió que el 3 de corazones, en el que ella pensó libremente, ya estaba entre las cartas repartidas sobre la mesa, lo que le permitió detectarla antes de lo esperado, evitando por completo la necesidad de revisar la baraja y subir esa carta a la parte superior. Si el 3 de corazones no hubiera estado entre las cartas sobre la mesa, el truco aún habría funcionado, porque Danny simplemente habría extendido la baraja, lo habría localizado y lo habría controlado hasta arriba. Lo importante es que esto no requirió una baraja memorizada. Se basó en la improvisación y en la manipulación técnica de cartas. Sin embargo, para Donnie, Danny lo hizo de manera completamente diferente. En lugar de simplemente pedirle que pensara en cualquier carta, como Allison, primero le dijo que nombrara otra carta. Dime otra. Luego inmediatamente cambió la instrucción diciendo, Mira una. mientras rápidamente extendía la baraja. Antes de que Donnie tuviera alguna oportunidad real de procesar el cambio o reconsiderar su decisión, Danny preguntó, ¿O algo así? ¿Tienes una? este ritmo verbal acelerado desalentaba el pensar demasiado, muy parecido a la forzaje psicológico anterior con Allison. Al mismo tiempo, Danny controlaba tanto el ángulo de visión como el tiempo de observación, mostrando el abanico solo por un breve momento, mientras sutilmente hacía que la carta inferior fuera visualmente dominante. Cuando al cerebro humano se le muestra demasiada información, demasiado rápido, naturalmente se enfoca en lo que más resalta, en este caso, la carta inferior.
el 2 de tréboles. Por eso Danny podía estar bastante seguro de que Donnie diría exactamente esa carta. Incluso si Donnie de alguna manera hubiera registrado una carta diferente, Danny probablemente todavía tenía otras salidas preparadas, que es exactamente la razón por la que magos como él pueden tomar riesgos que parecen imposibles para el público. Así es como Danny empalmó la carta forzada visualmente de Donnie desde la parte inferior de la baraja y la hizo aparecer como si saliera de la caja de cartas. Sé que muchos de ustedes probablemente son escépticos de que este forzaje visual realmente funcione, y no están del todo equivocados. El problema está en el contexto en el que están imaginando que se realiza este truco. Si esto se realizara como un truco independiente, donde Danny simplemente se acercara a un desconocido e intentara este forzaje, sería mucho menos confiable. De hecho, incluso el propio Danny podría fallar fácilmente este truco. Pero verás, ese no es el contexto aquí. El forzaje visual es solo una pequeña fase dentro de una rutina mucho más grande. Para este punto, él ya ha realizado varios efectos fuertes en su sesión, y la audiencia ha dejado de intentar analizar cada movimiento. Bajan la guardia porque están metidos en el ritmo de la presentación. Si comenzaras anunciando que estás a punto de hacer un truco, la gente naturalmente se vuelve más analítica. Pero cuando cada fase fluye sin problemas hacia la siguiente, los espectadores se vuelven mucho menos desconfiados, permitiendo que incluso un método muy simple pase completamente desapercibido. Recuerda, no se trata del método, se trata de la presentación. Y ese es exactamente el punto de hacer este video explicativo, porque aunque estoy explicando el método, no puedes simplemente salir y hacer estos trucos sin la experiencia que los respalde. Eso es lo que te hace apreciar a un mago que ha pasado años perfeccionando su arte, hasta el punto en que entender e influir en la psicología humana se vuelve algo natural. Ahora pasamos a la tercera fase, donde Danny realizó el truco más sencillo de la rutina, la carta rota y restaurada. Cuando Penn eligió el 8 de corazones, Danny hizo un doble levantamiento, giró la baraja y volteó dos cartas como si fueran una sola. La carta que ahora era visible en su mano era la carta cambiada, la cual rompió y lanzó detrás de su espalda. Justo después de eso, ocultó en la palma de su mano el verdadero 8 de corazones y lo hizo aparecer. Danny luego cambió las tres cartas en la mesa por tres sietes usando un cambio por arriba. Para llevar los sietes a la parte superior, extendió abiertamente la baraja y localizó el grupo de sietes de la fase anterior. Luego, después de colocarlos en la parte superior, hizo una separación con el meñique debajo de las tres cartas superiores y las cambió por las tres cartas aleatorias en la mesa. Ya sabemos que el cuarto siete ahora estaba en la parte superior de la baraja. Así que Danny hizo otra separación con el meñique debajo de la carta superior después de cortar la baraja. Donnie siguió el mismo patrón de parada del forzaje psicológico y se detuvo en el tercer paquete una vez que se dieron las instrucciones, exactamente como Danny esperaba. Me siento como un venado paralizado por las luces del amor. Has estado viendo videos sin parar en este canal, pero aún no te has unido a mi Patreon totalmente gratis, donde tienes acceso anticipado a todos los videos que tengo planeados para este mes. Ahora ya somos más de 1,150 miembros. Vamos a llegar a 2,000 este mes. La membresía es gratis. Y para cualquiera que quiera apoyar aún más el proyecto, también hay niveles opcionales de apoyo disponibles. Únete gratis ahora mismo, haciendo clic en el enlace en el comentario fijado. Luego regresa a ver este video de explicación. Esto nos lleva a la cuarta fase. En la cuarta fase viene el truco más desconcertante de toda la presentación. El truco de cualquier carta en cualquier número. Para reconstruir cómo se hizo, necesitamos dividirlo en dos preguntas. Primero, ¿cómo exactamente se seleccionó la carta y cómo se colocó en la baraja? Danny repartió paquetes a los 4 espectadores y le indicó a Allison que pensara en una carta de su paquete. Esta vez no le pidió que pensara en cualquier carta de la baraja, lo que ya redujo el número de posibles selecciones. Pero la verdadera pista está en sus instrucciones. Le dijo a Allison que tomara cualquier carta, la mirara debajo de la mesa y la pusiera en el medio. Al principio, eso suena como si ella pudiera ponerla en cualquier lugar, pero la verdad se vuelve clara cuando lo vemos repartir las cartas. Danny le dio a Teller un paquete grande, y cuando fue el turno de Allison, hizo que pareciera que ella también recibía un paquete de tamaño similar. Pero en el último segundo, en realidad puedes ver que solo le dan 3 cartas. Aquí es donde se muestra la genialidad de Danny. Él creó la ilusión de que todos recibieron paquetes de tamaño similar y al azar, pero Allison solo tenía 3 cartas. Siguiendo su instrucción de colocar una carta en el medio,
solo una carta podía estar en el centro de un paquete de 3 cartas. Eso significa que Danny sabía exactamente dónde estaría la carta elegida de Allison. Podemos confirmar que realmente solo le dieron 3 cartas cuando él las recupera y las lanza sobre las cartas en la mesa. Así que ahora sabemos cómo Danny supo la carta en la que pensó Allison basándose en su posición entre las otras 2 cartas. Ten en cuenta, él no sabe en qué carta está pensando ella. Él solo sabe que es la carta del medio en el paquete de 3 cartas que ella tiene. La única pregunta que queda es cómo la colocó en la posición que Donnie tenía en mente. Te daré algunas pistas. Primero, pon atención a la instrucción exacta que le dio a Donnie cuando eligió un número. Segundo, fíjate que, mientras le daba las cartas a Teller, Danny no estaba dividiendo paquetes al azar, estaba contando. Tercero, después de que Donnie dijo su número, Danny movió una carta de la parte superior a la inferior, y ese movimiento fue claramente intencional. Si aún no lo has descubierto, aquí está el secreto. Cuando Danny le entregó las cartas a Teller, contó exactamente 18 cartas. No importaba cómo Teller barajara esas 18 cartas, siempre y cuando todas fueran devueltas. El conteo se hace en grupos de 3 o 4. De esa manera parece aleatorio y no intencional. Después de que Teller barajó, esas 18 cartas quedaron en la parte inferior de la baraja. Danny luego tomó las 3 cartas de Allison. Como su carta seleccionada estaba en la segunda posición, al colocar esas 3 cartas encima del paquete de 18 cartas, su carta seleccionada ahora estaba en la posición número 20 desde abajo. Cuando Donnie dijo 21, Danny supo al instante que necesitaba agregar una carta al fondo para mover la carta de Allison de la posición 20 a la 21 desde abajo. Eso es exactamente lo que pasó cuando movió la carta de arriba al fondo. Más importante aún, 21 no era el único número que habría funcionado. Danny tenía varias opciones matemáticas preparadas. Si Donnie hubiera dicho 23, Danny podría haber movido 3 cartas en su lugar. Si él hubiera dicho 17, Danny podría haber reservado 3 cartas y agregarlas después. Esto no era una sola configuración rígida dependiente de un solo número exacto, sino un sistema flexible diseñado para adaptarse a múltiples resultados. Ahora te puedes preguntar, si ya había colocado la carta perfectamente, ¿por qué le dio la baraja a Allison para que la mezclara? ¿Eso no arruinaría todo? Bueno, la respuesta es no, porque la mezcla no fue al azar, fue un procedimiento altamente controlado que Danny llamó el ritual, diseñado no solo para reposicionar la carta de la 21ª desde abajo a la 21ª desde arriba, sino también para crear la ilusión más fuerte posible de caos. Psicológicamente, esta parte era tan importante como la mecánica. Danny quería que el público sintiera que la baraja se había vuelto completamente imposible de seguir, porque mientras más caótico recordaran este ritual, más imposible se sentiría la revelación final. Aquí tienes un ejemplo sencillo de cómo funciona el principio. Si la carta seleccionada está en la 5ª posición desde abajo, entonces, al repartir las cartas una por una desde arriba, esa carta eventualmente se convierte en la 5ª desde arriba. Eso es todo lo que Danny necesitaba. Como ya sabía que la carta seleccionada estaba cerca del fondo, Allison simplemente tenía que quitar suficientes cartas de la parte superior hasta llegar a esa sección. Danny primero hizo que Allison quitara entre 15 y 20 cartas de la parte superior lo más rápido posible. Una vez que estimó que ella se estaba acercando a la región crítica donde su carta seleccionada estaba en la posición 21, desde el fondo le pidió que repartiera las cartas una por una, aunque todavía lo hiciera rápido. Reparte una por una, más rápido. Esto era importante porque repartir paquetes más grandes cambiaría la posición de la carta, evitando que terminara exactamente en la posición 21 desde arriba al final del ritual. Por eso sus instrucciones durante el ritual se volvieron tan precisas. Por un momento, casi cometió un error al colocar una carta en el paquete sobre la mesa en lugar del paquete que tenía en la mano. Danny la detuvo de inmediato y le dijo que la pusiera en el paquete que tenía en la mano, porque si la ponía en el paquete sobre la mesa, su carta quedaría en la posición 20 desde arriba en lugar de la 21. No, en medio de... Está bien, haz lo que quieras, pero aquí, justo en medio. Una vez que habían superado sin problemas la zona crítica y él sabía que su carta había quedado en el 21º lugar desde arriba, solo entonces le pidió que barajara el paquete que tenía en las manos. En ese momento, la posición ya había quedado asegurada, así que barajar ya no podía afectarla. Hay un último detalle que la mayoría de ustedes probablemente pasó por alto. Danny no volteó inmediatamente la carta número 21. En cambio,
Primero la miró él mismo para verificar que todo había funcionado. Recuerden, él nunca supo realmente en qué carta estaba pensando Allison. Él solo sabía su posición dentro del paquete de 3 cartas que tenía en la mano. Así que cuando vio que la carta número 21 era la J de corazones, aún esperó a que Allison dijera su carta antes de revelarla al público. Después de escuchar toda la explicación, una cosa debería ser obvia. El verdadero secreto nunca fueron solo los mazos arreglados, los cortes falsos o los deslizamientos hábiles. Esos son solo herramientas. La verdadera arma de Danny era el control sobre la atención, el control sobre la memoria y, lo más importante, el control sobre las personas. Por eso, simplemente conocer el método no hace que la rutina sea fácil de realizar de repente. La mecánica se puede aprender, pero manejar a los espectadores a este nivel requiere años de experiencia. Y por eso, incluso magos experimentados como Penn y Teller pueden tener dificultades para seguir todo en vivo, porque Danny no está usando un solo secreto. Está combinando varios métodos al mismo tiempo mientras se adapta constantemente en tiempo real. Detrás de esta máscara solo queda la verdad hasta que nos volvamos a encontrar.